¿Está cargando? Ya. Ahí está grabando. Bueno chicos, me presento, mi nombre es Daniel Aracena, del área de Change Management de Gigabyte y también capacitador para Google, los que no me conocían de alguna sesión anterior. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre formularios de Google, ¿ya? Vamos a hablar un poquito en profundidad de ellos, vamos a hablar de algunos tips también y cositas que se pueden hacer. Ahora, al igual que en otros webinars que hemos tenido, si ustedes van teniendo alguna consulta, pueden irla anotando en el chat o, como prefiero yo, esperar un poco al término de esta sesión y con micrófono abierto podemos ahí conversar y ver alguna duda que ustedes tengan y poder atenderla, ¿ya? Atención que vamos a procurar terminar un poquito antes este webinar para que ustedes también tengan algún tiempo de no sé, ir al baño si es que tienen alguna otra reunión. Así que vamos a tratar de terminarlo un poquito antes de la hora justa, ¿ok? Ya. Entonces voy a presentarles mi pantalla completa porque no vamos a estar solo en las presentaciones esta vez. Vamos a estar mostrando un poquito en la práctica los formularios y las cosas que se pueden hacer. Ya. Entonces, tal como les decía, el día de hoy vamos a hablar de los formularios de Google. Ya vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer. Vamos a activar aquí el puntero que me ayuda. Ahí. Ya, primero, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primero hablemos un poquito de los formularios. Los formularios, recordemos que son la herramienta colaborativa de Google, al igual que los sitios, hojas de cálculo, presentaciones o documentos, pero para poder crear formularios y encuestas, ¿ya? El día de hoy abordaremos particularmente tipos de preguntas en formularios. De hecho, vamos a hacer un barrido por todos los tipos de preguntas y las cosas que podemos hacer dentro de los formularios. Vamos a ver algunas cosas que estoy seguro que quizá ustedes no sabían que se podían hacer con formularios. Vamos a ver también cómo manejamos la data que se recopila de un formulario, ya porque el formulario en sí no solamente me da respuestas. Yo puedo generar análisis, puedo conectar esta data con una hoja de cálculo y generar gráficos, análisis, etcétera. Ya vamos a ver un poquito cómo se hace eso y vamos a ver un tip muy importante al respecto. ¿Ya? Y luego vamos a hablar un poquito al final de cómo es la interacción de formularios de Google con otras herramientas propias de Google y también algunas cositas adicionales sobre los complementos que se pueden acceder en formularios, que ahí también los vamos a explicar un poquito también qué es lo que pueden llegar a hacer como ejemplo. ¿Ya? Ahora, aspectos clave de nuestros formularios, que son muy similares a los que vemos en todas las herramientas de Google, es primero su sencillez, ¿ya? Son muy sencillos de ocupar, no se necesita ningún conocimiento informático particular para poder confeccionarlos. Sí hay que estar dispuestos a trabajar un poquito, si queremos hacer un formulario muy complejo, vamos a ver que podemos hacer hartas cosas, generar condiciones, etcétera. Ahí sí hay que darse un poquito el trabajo de confeccionarlo, pero no es que sea difícil, ¿ya? También la colaboración, porque nuestros formularios los podemos crear de forma colaborativa para que los trabajemos diferentes personas, otras que solo tengan acceso a responderlo, etcétera. Ya como todas las herramientas de Google, sin colaboración no somos nada. Siempre la colaboración con Google. Y un aspecto clave de las hojas de cálculo es su trabajo con Google Spreadsheet, ya con las hojas de cálculo. Es el lugar donde va a ir a parar toda la información y la verdad, un formulario donde no tengamos una base donde vaya a caer toda esa información, la verdad es que no sirve de mucho. O sea, solo me sirve para poder ver y sería lo mismo que yo les hiciera una pregunta y estuviera anotando en un papel. Ya, la otra gracia es la conexión que puede generar con hojas de cálculo de Google, ya para poder generar análisis un poquito más profundo de la data que extraigamos. Ahora, un poquito algunas generalidades antes de comenzar, que son algunos temas que no vamos a abordar tanto, vamos a ver un poquito las cosas que se pueden hacer con formularios, para que sepamos que se pueden hacer. ¿Qué podemos hacer con formularios? Primero, podemos generar estos tipos de preguntas y encuestas, que esto sí lo vamos a ver a fondo, todo esto que aparece aquí, son los diferentes tipos de preguntas. También vamos a poder insertar, por ejemplo, imágenes y videos dentro de nuestros formularios. Si es que, por ejemplo, yo quiero ocupar una imagen y decir, chicos, según la imagen que aparece arriba, ustedes qué es lo que opinan o seleccionen lo que les llamó la atención. O lo mismo podemos hacer con un video. Podemos insertar un video directamente en el formulario y decir, por favor, antes de responder, vean este video. Según el video, ¿qué es lo que ustedes opinan, etcétera? Eso lo podemos insertar también en un formulario. En entornos educativos eso se ocupa bastante. Y podemos también restringir y limitar un formulario. Ya dentro de las opciones de configuración que tenemos en formularios, podemos seleccionar si es que recopilamos de forma obligatoria los correos, si es que limitamos las cantidades de respuestas,
Si es que queremos que, por ejemplo, se respondan únicamente en la organización o limitar su acceso, quienes lo pueden responder, o si derechamente dejamos el formulario público. Ya todo eso lo podemos controlar también desde la configuración. ¿Ya? Y también podemos, esto más que nada pensando en áreas de capacitación o en entornos educativos, podemos también convertir nuestros formularios en cuestionarios. O sea, podemos asignar puntajes a las respuestas que nosotros vayamos creando, podemos seleccionar si hay respuestas correctas o incorrectas, podemos permitir que los alumnos vean lo que respondieron incorrectamente, si no lo respondieron correctamente, y si no lo respondieron bien, que puedan hacerlo de nuevo o no, etcétera. Todo eso lo podemos controlar desde las configuraciones de nuestro formulario. Pero atención, eso lo mencionamos, vemos aquí en las configuraciones donde se encuentran estas opciones, pero no vamos a profundizar tanto en esto. El día de hoy vamos a hablar un poquito más de los tipos de preguntas, de cómo vamos a formular preguntas en un formulario, lo que podemos hacer. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los tipos de preguntas, y aquí vamos a detenernos un ratito. ¿Qué tipos de preguntas vamos a tener? Vamos a tener grandes grupos de preguntas. Primero, preguntas de texto, donde vamos a poder sencillamente abrir la opción de que las personas que respondan a este formulario de encuesta pongan una respuesta breve, como por ejemplo un nombre o un párrafo para que puedan poner una opinión. Vamos a poder que podemos poner condiciones también a eso. Vamos a tener también la parte de respuestas tipo opción, donde vamos a poder incorporar opciones múltiples, casillas de verificación, listas desplegables e incluso condiciones para poder generar como accesos a diferentes partes de un formulario, que ya lo vamos a ver también. Podemos también dejar abierta la opción para que puedan cargar archivos. Yo con un formulario puedo generar, por ejemplo, una apertura para que digan, sube aquí tu currículum, o suban aquí la foto o el documento, una foto o el PDF, por ejemplo, de una factura. ¿Ya? Eso también se puede hacer con formularios y yo también lo puedo limitar. Puedo seleccionar que sean únicamente PDFs, únicamente, por ejemplo, Word, Excel o PowerPoint, videos, etcétera. ¿Ya? Puedo también acceder a escalas lineales y cuadrículas. Esto se ocupa bastante para generar, por ejemplo, puntajes, así como escalas de qué nota le pondrías a esto y a diferentes tópicos dentro de algún evento o algo que queremos medir. Y también podemos hacer preguntas relativas a fechas, para que las personas incorporen directamente alguna fecha, una hora, o vamos a ver que incluso duraciones de algo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a nuestros tipos de preguntas, los textos es lo primero que vamos a ver, ¿ya? Y cuando uno empieza en formularios, la verdad es que uno dice al tiro, texto, perfecto, tengo la opción de crear un párrafo chico o grande. Listo, nada más. Hay más cositas que se pueden hacer. Vamos a verlas ahora. Vamos a ir a un formulario aquí, un formulario que preparé para esto, y vamos a ver lo que podemos responder acá. Este es un formulario sencillo, donde aquí yo tengo, como pueden ver, vamos a aumentarle un poquito ahí el zoom, ¿sí? Ahí, el nombre de la empresa, ¿ya? Y yo aquí para escribir un listado, por ejemplo, de todo lo que me gusta, ya de hobbies. Vamos a responder acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, si bien yo les había dicho que yo aquí podía poner textos sencillos, y es lo que hice, puse un texto sencillo, pero miren lo que me apareció ahí, cuando yo escribí gigabytes. Puede ser incorrecto, cuidado con las mayúsculas. ¿Ya? Eso es algo que yo controlé. Yo puse condiciones para que los usuarios pudieran ingresar una respuesta según las condiciones que yo estipulé. Entonces, por ejemplo, ahora si escribo gigabytes, ahora sí desapareció el cartelito, porque lo escribí con mayúscula, como corresponde. ¿Ya? Ahora aquí abajito, y por ejemplo, aquí si yo escribo otra cosa que no sea gigabytes, también me va a dar incorrecto, porque la opción que puse es para que únicamente lo que pueda escribirse ahí sea gigabytes. Ya me puse bien fregado. Uno podría poner otro tipo de condiciones menos estrictas. Y por ejemplo, en el listado de cosas que me gustan, yo puedo poner, por ejemplo, comer, jugar, pero miren esto. Ajá, esa la puse ahí. Vamos a ponerla ahí. Ya. Si se fijan, yo puse una palabra también como prohibida, ya que puse la palabra sexo. No podría haber puesto violencia, ya que, bueno, pero estamos entre personas adultas, se puede, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el mensaje que aparece abajo, yo también lo seleccioné. Dice, revisa tu respuesta, no deseamos saber de tu vida íntima. Entonces, yo sí, si aquí yo incorporaba en mi listado la palabra sexo, me iba a salir incorrecta. Pero si la elimino, y ponemos, por ejemplo, comer,
Ahí sí me permite continuar. Entonces yo podría enviar este formulario y listo, la información va a quedar grabada. Ahora, ¿cómo yo voy a poner todas esas condiciones? Vamos a volver a nuestra presentación para ver cómo yo puedo seleccionar todas estas cosas. Vamos a ir aquí a nuestro formulario, que es el mismo que estábamos respondiendo, pero ahora yo estoy aquí en el editable. Yo aquí estoy transformando o creando este formulario. Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera pregunta, yo seleccioné la opción de que fuera una respuesta breve. Pero atención que todos los tipos de preguntas que hayan en el formulario, cuando yo los seleccione, y esto va a aplicar para todos, si yo cuando tengo seleccionado mi tipo de pregunta me voy a este extremo que está acá, a esos tres puntitos, voy a tener opciones particulares para este tipo de preguntas. En el caso de las preguntas como de párrafos, que son en el caso de respuestas breves o párrafos un poquito más grandes, yo tengo la opción de validar una respuesta, ¿ya? Yo lo seleccioné ahí y al haberlo seleccionado me aparece esta opción que está acá abajo. Entonces, más allá de que yo tengo el espacio para la respuesta breve, yo aquí puedo seleccionar si es que condiciono esto, por ejemplo, un número, para que si es que, por ejemplo, yo necesito que me llenen un root, pero no quiero porque me van a estropear toda mi data, si es que alguien pone un nombre o una palabra, yo puedo condicionar lo que sean números, ¿ya? Puedo condicionar lo que sea texto, puedo seleccionar alguna longitud particular, o en este caso, como yo seleccioné, una expresión regular. Y yo lo seleccioné para que la expresión regular coincidiera. Ahí tenemos diferentes opciones, podemos seleccionar también que no coincida, con la palabra gigabytes, con mayúscula. Y el mensaje en consecuencia que yo seleccioné que apareciera, que es cuidado con las mayúsculas. Escribe mayúsculas era con acento. Perdón, no soy bueno para los acentos. Si hay algún profe de castellano me va a matar. ¿Ya? Entonces yo puedo seleccionar esas diferentes opciones. Esto es algo que ya nos manejan mucho las personas que crean formularios por un pequeño detalle. Yo siempre en todas las capacitaciones que doy, siempre digo, cada vez que vean esos tres puntitos en cualquier herramienta de Google, seleccionenla y véanla. Siempre hay opciones interesantes. Y muchas veces las pasamos por alto, incluso en nuestros correos Gmail gratuitos. ¿Ya? Y por ejemplo, en el caso de la segunda pregunta, que era esta pregunta como un párrafo, donde yo dejaba la opción para que se explayaran, podían ponerme todos sus pasatiempos y llenar diferentes longitudes, no una respuesta corta solamente. Yo también seleccioné los tres puntitos y también tengo el acceso para poder validar la respuesta. Ahora, en el caso de la validación de un texto, o sea, de una respuesta de párrafo, las opciones que yo voy a tener para validar sí son un poquito menos. Son únicamente la inclusión de una expresión regular, ¿ya? O poder controlar el largo para que no se pongan tan creativos y si bien yo estoy dejando abierto el párrafo, que no me copien y peguen un libro entero, ¿ya? Yo puedo también condicionar un poco la longitud de lo que van a responder. En este caso, yo selecciono una expresión regular que no contenga la palabra sexo. Y ahí puse ahí el mensaje que ya vieron que me apareció de revisar la respuesta, porque no sé, o sea, saber la vida íntima, ¿ya? Así que en el caso de respuestas de texto, vamos a poder también, recordemos, acceder a estas opciones en estos tres puntitos que aparecen aquí, ¿ya? También, como podemos ver ahí, si es que podemos seleccionar si es que estas preguntas van a ser obligatorias o no. Ya yo ahí las marqué como obligatorias estas preguntas. O sea, cerrar acá. Entonces, en nuestros siguientes tipos de preguntas, vamos a tener también las de opciones, ¿ya? Y aquí viene una parte muy importante. De hecho, aquí viene la parte con la que más yo juego en los formularios, ¿ya? Las opciones me van a permitir crear opciones múltiples, casillas de verificación y listas desplegables. Pero particularmente las opciones múltiples y las listas desplegables me van a permitir hacer algo particular, que ya vamos a ver. Vamos a ir entonces a este formulario que tenemos confeccionado acá. Y aquí vemos que yo tengo tres tipos de preguntas. Primero tengo una pregunta de opciones, de qué color me gusta más. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el color verde. Y aquí yo puedo seleccionar una sola opción. Vamos a ver qué pasatiempos me gustan. Voy a seleccionar aquí, puedo seleccionar varios porque tengo casillas. Entonces vamos a seleccionar ahí videojuegos, deportes. Otro. Los videojuegos también son arte. Vale. Vamos a poner arte también, por las películas. Y también, por ejemplo, yo voy a poder seleccionar estas listas desplegables, ¿ya? Para poder seleccionar, por ejemplo, el signo. Y esto es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos opciones muy extensas y la verdad no queremos que ocupen tanto espacio del formulario. O sea, si yo seleccionara aquí, pusiera una lista con los 12 signos del zodiaco, la verdad es que se va a ver muy grande en mi formulario y no se va a ver muy amistoso. Entonces, las listas desplegables me permiten generar estos checks para yo poder abrir ahí y seleccionar de forma más sencilla y que quede más limpio mi formulario.
Pero atención ahora con lo que yo voy a seleccionar. Vamos a seleccionar siguiente y miren a dónde nos fuimos. Color verde. Vimos que te gustó el color verde. ¿Sabías que es un color que relaja? Yo puedo poner que sí o no. Ojo, es un color que relaja, el color verde, se supone. ¿Ya? Lo que yo hice en este formulario fue crear una condición para la primera respuesta. Entonces yo puse la condición de que si alguien llegaba a responder la respuesta verde, no llegara y enviar el formulario, sino que me llevara a otra sección con otro set de preguntas. Y así yo puedo generar diferentes sets y diferentes secciones para diferentes respuestas. Entonces yo puedo generar como un árbol de preguntas y tener preguntas diferentes, o sea, respuestas distintas y preguntas distintas, líneas de preguntas diferentes, dependiendo de lo que los usuarios respondan. ¿Ya? Para temas como de cuestionarios, mediciones de conocimiento, etcétera, la verdad es que se pueden armar cosas bastante entretenidas con esto. Como decía, esto nosotros lo ocupamos bastante, esta parte de poder crear estas secciones. Y aquí yo este formulario, si yo la tenía finalizado, entonces aquí yo puedo enviar este formulario si es que respondo esta opción. Vamos a ver ahora cómo se ve este formulario en cuanto a la confección. Aquí vimos cómo lo vería el usuario, vamos a ver cómo se ve confeccionado. Y cómo podemos hacer esa parte de las secciones. Salir de acá y vamos a ir a nuestro formulario editable. Entonces, lo primero que hicimos, tenemos aquí esta pregunta de opciones, que seleccionamos ahí, ya vamos a ver un poquito de eso, donde yo sencillamente seleccioné aquí que fuera de opción múltiple y escribí las opciones. Vamos a volver a esto enseguida, a lo que aparece ahí que estoy mostrando con el mouse. Luego seleccioné una opción sencilla de casillas de verificación, que era la que tenemos ahí, y seleccioné las opciones que aparecen acá, también sencillo. Y aquí abajito, seleccioné la opción de lista desplegable para poder incorporar todos los signos del zodiaco y que aparecieran ahí. Sí, puse como opción Ofiuco, es un signo que existe, hay muchos que son Piscis o Aries y no son Piscis ni Aries, son Ofiuco. Es que ven por ahí, les interesa el horóscopo, es entretenido. No creo mucho en el horóscopo, pero es entretenido saber que puede que no seamos el signo que siempre pensamos. Ya, pero adicionalmente, dentro de los formularios tenemos estas opciones que están acá. Vamos a detenernos particularmente en esta que está aquí abajo que dice agregar una sección. Cuando yo agrego una sección, muchos piensan que agregar una sección es únicamente para ordenar el formulario. Y si es que, por ejemplo, yo quiero que respondan 5 preguntas, después pasen a una siguiente, o que esté ordenado por secciones. Si bien sirve para eso, tiene un uso mucho más potente que ese. Y es el que nos va a permitir esto de poder ir a diferentes partes de un formulario dependiendo de lo que respondamos. ¿Cómo lo hacemos? Primero creamos una sección, hay en agregar una sección que me apareció la que está acá. Incorporamos, por ejemplo, preguntas en esta sección que creamos aquí, que aquí yo la incorporé una pregunta en esta sección, que es la que vimos aparecer. Y luego, dentro de las opciones que yo tengo, que ojo, esto lo podemos hacer en el tipo de pregunta de opción múltiple y en el de lista desplegable. Yo me puedo ir aquí a los 3 puntitos que están abajo y seleccionar esta opción que aparece aquí, de ir a la sección según la respuesta. Si yo selecciono esta opción que está aquí, va a aparecer este menú que aparece aquí a mano derecha. En este menú que aparece aquí a mano derecha, yo puedo seleccionar por cada una de las respuestas a dónde yo quiero que me lleve el formulario si es que el usuario selecciona esta respuesta. Yo en este caso seleccioné que si alguien seleccionaba la opción verde, fuera a la sección 2, que yo llamé sección 2, color verde. ¿Ya? En este caso, en las otras opciones, como este era un ejemplo solamente, no puse ninguna sección, porque no creé más secciones. Solo puse enviar el formulario. Pero normalmente lo que nosotros hacemos cuando generamos formularios es que, si por ejemplo alguien respondió verde, vaya a la sección 2, si alguien respondió azul, vaya a la sección 3, si alguien respondió rojo, vaya a la sección 4, etcétera. ¿Ya? Y así podemos crear estas condiciones y dentro de esas secciones crear más condiciones y más condiciones y más condiciones. Y así es como yo les decía que podemos armar como este árbol de diferentes condiciones dentro de un formulario para poder crear no solamente cuestionarios y encuestas, sino de repente juegos. Podemos ocupar los formularios para instancias de gamificación o mucho más lúdicas para poder dar, por ejemplo, puntajes, pueden seguir un camino y dependiendo de que lo respondan pueden ir avanzando y recolectando puntajes, etcétera, convirtiéndolo en cuestionario. Y se pueden hacer cosas muy entretenidas con los formularios acá. ¿Ya? Vamos a cerrar aquí. Y un siguiente tipo de pregunta que también es muy útil, pero muchos no ocupan, hay condiciones que hay que mencionar aquí al respecto, es la de poder cargar archivos, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, necesitamos que nos envíen algún documento particular y queremos limpiarnos un poco el correo, por ejemplo, yo espero que me envíen un volumen gigantesco de currículums y la verdad es que yo no los quiero tener en mi correo,
porque voy a tener que estarlos filtrando, tener que sacar cosas, tener que ver si es que lo escribieron bien, si es que mal, se me mezcló en alguna etiqueta que yo tenía, etcétera. Yo puedo ocupar el formulario para poder centralizar esto. Y decir, mira, ¿sabes qué? En vez de que me envíen los formularios directamente a mi correo, voy a abrir o sea, los currículums a mi correo, voy a abrir un formulario donde ellos puedan ingresar y cargar su currículum ahí. Y yo los voy a tener todos organizaditos en una carpeta en mi Google Drive. Eso se puede hacer. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se vería esto? Vamos a ir aquí a nuestras respuestas. Y el formulario, cuando incorporamos esta pregunta de subir información, va a generar este botón que aparece aquí. Y aquí yo voy a poder agregar un archivo. Y, por ejemplo, podría cargarlo desde mi Google Drive, o en este caso, por ejemplo, lo voy a hacer de mi computador. Vamos a seleccionar ahí. Y yo podría cargar, por ejemplo, un archivo como este que está aquí, un PDF. Vamos a abrir. Atención. Yo a la pregunta que yo creé, yo le di condiciones. Y si se fijan, aquí abajito me aparecen las condiciones que de una u otra forma yo violé o pasé a llevar. En este caso, superé el tamaño máximo de archivos permitidos, porque yo limité el tamaño de los archivos que se podían subir. ¿Ya? Entonces no me está permitiendo, porque ese PDF que puse era muy grande. Ya vamos a ver cómo yo limité ese tamaño. También, por ejemplo, si es que yo quiero volver a cargar, yo puedo decir, perfecto, vamos a cargar ese que está ahí, ese que está ahí, y abrir. Y si se fijan, yo también limité incluso la cantidad de archivos. ¿Sentí ahí una manito levantada o un pum, o una cosita? Si quieren, díganme nomás. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok, ya. Entonces, en este caso me dice vuelve a intentarlo con menos elementos porque yo en mi formulario permití que únicamente cargaran un elemento. O sea, ellos no pueden cargar más documentos. Ya yo también puedo limitar los tipos de documentos, etc. ¿Cómo yo hago eso? Ya aquí me aparece ahí esta pregunta obligatoria, tengo que incorporarla. Por ejemplo, vamos a incorporar algo que sí me lo permita. Por ejemplo, vamos a seleccionar ese que está. Listo, este sí me lo permite. ¿Se fijan? Este es un certificado de afiliación, un documento cualquiera que tenía en mi computador. Este sí cumple con el peso, es un documento livianito y no estoy cargando más archivos de lo que corresponde. Entonces yo aquí podría cargar esto que está aquí y listo. Y esta información ahora este usuario la cargó y si pone enviar, se va a cargar a mi Google Drive, que ya vamos a ver cómo se ve esto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve este editable. Si yo me voy aquí al editable, vamos a ver cómo confeccionamos este tipo de preguntas. El tipo de pregunta de carga de archivos, lo accedemos aquí, donde dice carga de archivos, y aquí vamos a poder controlar si es que, por ejemplo, no queremos limitar. Si yo deshabilito ese botón que está ahí, voy a permitir que todos suban lo que se les antoje, un documento, lo que sea. En este caso, yo limité para que lo único que se pueda subir sea un PDF, un dibujo o una imagen. Atención, que cuando seleccionamos, por ejemplo, la opción de documento, no es que únicamente se van a poder subir documentos de Google, ¿ya? Un documento también incorporaría un Word. O sea, si yo selecciono documento, mi formulario permitiría que los usuarios suban un archivo de Word. O, por ejemplo, en el caso de una hoja de cálculo, permite archivos Excel, o en el caso de una presentación, permita también PowerPoint, ¿ya? Eso lo vamos a poder permitir. O incluso videos o audios. Ahora, si es que estamos hablando de archivos muy pesados, también vamos a poder limitar la cantidad máxima de archivos que se pueden subir. En este caso, por ejemplo, yo lo tenía como 1. Vamos a poder limitar también el tamaño máximo del archivo, que en este caso yo lo tenía en 1 megabyte, y como traté de subir un archivo que pesaba 4 megabytes, no me lo permitió, y el más chiquitito sí me dejó. Yo puedo seleccionar aquí el tamaño, y aquí atención, porque si bien podemos seleccionar todos estos diferentes tamaños, incluso si se fijan hasta 10 gigabytes, toda la información que nosotros recopilemos por este medio en nuestro formulario va a ir a parar a mi Google Drive, ¿ya? Así que atención con los almacenamientos de sus Google Drive, de los Google Drive que tengan, ¿ya? Porque si, por ejemplo, crean un formulario para que suban videos y no les ponen ningún límite y dejan su formulario público, muy probablemente les van a llenar su Google Drive en muy poco tiempo, dependiendo de qué tan público sea el formulario, ¿ya? Así que es importante que limitemos estas diferentes cosas, ¿ya? Y atención acá también que si es que yo quiero generar como una limitación un poquito más general, yo puedo seleccionar aquí, donde dice este formulario puede aceptar hasta 1 GB de archivos, cambiar esto y seleccionar aquí el tamaño máximo de la carga, ¿ya? En este caso puedo seleccionar si es que es 1 GB, 10 GB, 100 GB o 1 TB, dependiendo del almacenamiento que tengamos en nuestro drive. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo lo tengo limitado a 1 GB y este formulario lo responden 50 personas,
Si esas 50 personas por algún motivo me llenan ese gigabyte con los archivos que ellos enviaron, cuando una 21ª persona trate de llenarlo, le va a decir, este formulario está finalizado porque ya alcanzó su capacidad. Y hasta ahí no me llegó. ¿Ya? Entonces aquí nosotros limitamos el tamaño máximo del archivo, y aquí abajito, donde dice cambiar, vamos a limitar el tamaño máximo que va a recibir en total mi formulario. ¿Ya? Eso podemos controlarlo también. Ahí, ojo, hay que tener harto ojo con eso por las limitantes de los tamaños de nuestro Google Drive. ¿Ya? Si tenemos ilimitado ahí, olvídense, da lo mismo. Ahora, toda esta información, ¿dónde va a ir a parar? ¿Ya? Cuando nosotros seleccionamos esta opción de carga de archivos, y seleccionamos aquí, ver carpeta, nos va a llevar a la carpeta que se va a crear dentro de mi Google Drive de forma automática, ¿ya? Automáticamente en nuestro Google Drive se va a crear una carpeta dentro de mi unidad, subida de archivos, y con el nombre del formulario que yo creé, ¿ya? Y aquí se van a ir a parar todos los diferentes archivos que los usuarios hayan ido subiendo, ¿ya? Ahí nuevamente escuché el pum de manito levantada, el blink. ¿Sí está bien Hola por ahí? Daniel, Sí, ¿me dime nomás. escuchas? Sí. Una consulta, después de haber enviado, digamos, el formulario, Ujú. yo puedo, o sea, si se me llenó ya el drive mío y yo quiero seguir aceptando respuestas de otras personas, ese cambio se puede hacer después de haber enviado el formulario, ¿cierto? Si tu Drive está listo y tienes esta opción de cargar información en tu Drive, si tu Drive ya está lleno, ojo que a los usuarios también les va a salir que el formulario ya está copado, que ya no acepta información. Y por eso es importante ir limitando, y si es que tienes un Drive con almacenamiento limitado, quizá tener ojo, ir a tu Google Drive, ver cómo está la información, quizá irla moviendo a unidades compartidas, etcétera. ¿Ya? Y es importante eso, no va a haber como algo automático que te lo detenga más allá de cuando llegues al límite de almacenamiento del formulario o de tu Drive. ¿Ya? Que si se llega, hasta ahí no me llegó. No va a recibir más respuestas. ¿Ok? Ah, entiendo, entiendo. A no ser de que, por ejemplo, que ahí ya es jugar con el formulario, si es que tú dejas, por ejemplo, la respuesta de este envío de datos como opcional. Si es que, por ejemplo, yo lo dejara como opcional y un usuario quiere responder otras preguntas, pero no subir nada, igual lo va a poder hacer, aunque el drive esté lleno o se haya superado la capacidad. Porque la respuesta de subir información era opcional, el que quería la respondía. ¿Ya? Ahí sí Ah, podrías vale. como jugar un poco con eso. Ya, gracias. ¿Ya? Ya, ahí vamos a volver a mencionar esto de las subidas de archivos cuando veamos cómo se ve en una hoja de cálculo esto, porque es importante eso, ¿ya? Pero ahí ya entendimos las diferentes limitancias y los cuidados que tenemos que tener cuando seleccionamos esta opción de carga de archivos, que como les digo, es muy potente, nos permite organizar mucho la información de cara a cuando queremos que nos envíen fotos para un concurso o PDFs, currículums, facturas y las queremos tener ordenadas automáticamente en una carpeta, por ejemplo, y no estarla descargando de los archivos adjuntos de un correo. Esto nos permite organizar bien las cosas. ¿Ya? Ahora, en el siguiente tipo de preguntas que nos vamos a encontrar, tenemos escalas lineales, cuadrículas y cuadrículas de casillas de verificación. ¿Ya? ¿Cómo se comportan estas? Son un poco más sencillas. Vamos a ver las respuestas. Donde, por ejemplo, aquí tenemos este formulario sencillo que yo creé. Por ejemplo, ¿qué tanto te gusta Star Wars? Que esta es una pregunta de tipo escala, una escala lineal. Entonces, por ejemplo, puede alguien ponerlo de texto, que no creo, ¿a quién no le gusta Star Wars? Existirá gente así, capaz que hay alguno, no es nada contra alguien que no le gusta Star Wars. O podemos poner, en mi caso, 5, que me gusta tanto que llevo a tener un casco de Darth Vader colgado en la oficina. Ahí como pueden ver ese casquito de Darth Vader con el sable láser. ¿Ya? Ahora, también podemos crear algo como esto, por ejemplo, qué tanto te gustan estas diferentes sagas y que yo puedo condicionar una respuesta particular a cada una de estas opciones que aparecen aquí. Entonces, por ejemplo, puedo poner mi nivel de respuesta, me gusta a nivel de que me disfrazo en una Comic Con, de hecho es cierto. Y atención que yo también condicioné de que en esta pregunta particular yo necesito que respondan una por cada una de estas sí o sí. Ya yo no quiero que estén vacías. Eso también lo podemos controlar en el formulario. Entonces que yo estoy obligado a poner también, si es que en el caso del Señor de los Anillos también me he disfrazado. Harry Potter me gusta pero no me he disfrazado. Avengers lo mismo. Ahí Twilight no. Rápido y Furioso tampoco. Y Volver al Futuro lo mismo. Entonces ahí ya, yo una vez que ya respondí en cada una de estas opciones, desapareció el cartel que me exigía que tenía que responder cada una de estas. Ahora, si es que yo las opciones que voy a generar no son excluyentes una de la otra, puedo crear esta otra estructura de preguntas, donde aquí, por ejemplo, qué es lo que consideras mejor de cada saga, y yo puedo seleccionar diferentes opciones por cada una. Ya aquí no son excluyentes, yo puedo seleccionar varias.
Entonces, por ejemplo, Star Wars, el argumento, efectos especiales, música, etcétera. Y vamos a seleccionar ahí opciones al azar de cada una, ya, para tener alguna, pero podemos seleccionar varias. Ahí, ahí. Entonces, una vez que estamos listos acá, que aquí yo no puse ninguna condición, aquí no era obligatorio, podía alguien no poner nada, yo puedo enviar mi formulario y se van a enviar las diferentes respuestas. Ahora, ¿cómo se vería esto en la parte editable de nuestro formulario? Vamos a salir de acá y vamos a ir al formulario editable o al colaborativo. Aquí, por ejemplo, las opciones son, la verdad, bastante sencillas. Entonces, por ejemplo, en esta opción de escala lineal, que es la que seleccioné acá, yo sencillamente selecciono de dónde hasta dónde voy a seleccionar mi escala. Puede ser del 1 al 5 o del 7, o lo que sea. En Chile, por ejemplo, se ocupa del 1 al 7, normalmente entendiendo las calificaciones tipo colegio, del 1 al 7. Y puedo seleccionar el nivel máximo, el mensaje del nivel máximo o el mínimo. O sea, del mínimo o el máximo. Yo en este caso, en el mínimo puse lo detesto, y esa pregunta de en serio de a quién no le gustará Star Wars. O en el nivel máximo puse esta respuesta como el número 5, el casco de Darth Vader que está atrásito. Y ahí la puse como obligatoria. En el caso de esta opción que está acá, yo para confeccionar esta respuesta, esta que decíamos de cuánto me gusta a cada una, yo seleccioné la opción de cuadrícula de opción múltiple. Cuando nosotros seleccionemos esta opción, vamos a tener que confeccionar las filas, que es lo que me aparecía donde aparecían las diferentes películas, las diferentes sagas de películas, y luego confeccionar las columnas, que puedo poner las que yo quiera. ¿Ya? Y ahí pongo los diferentes niveles de me gustó mucho, o el típico, ¿qué nota le pondrías a nuestra presentación en cuanto a materiales, orador, no sé, puntualidad, etcétera? Y ahí uno le pone una nota. Y podemos generar también esa matriz creándola directamente acá. ¿Ya? Y aquí yo le puse requerir una respuesta en cada fila. Recordemos también que aquí en estos 3 puntitos tenemos opciones. Aquí, ojo que las opciones son un poquito más limitadas en estos tipos de preguntas. Se fijan, a lo más que yo puedo acceder es a poner una descripción para la pregunta, que es una descripción sencilla que aparece en la pregunta, o solo permitir una respuesta por columna, ¿ya? Que es como un adicional. Pero no son como opciones tan complejas como las que vimos en otros tipos de preguntas. Daniel, ¿Sí, dime? en el campo que estás viendo arriba, antes de que pasemos a la consideración ahí, ¿cómo ¿Sí? se ve eso cuando ya está en productivo el formulario? Se ve como lo vimos recién. Vamos a ir aquí al formulario y a la vista. Y esa matriz que nosotros armamos se va a ver de esta forma. Entonces, aquí están lo que yo puse en las filas y aquí está lo que yo puse en las columnas, que era lo que teníamos acá. Ya, Aquí yo perfecto. puse filas, aquí yo puse columnas. Atención si aquí que en este tipo de pregunta, ojo que aquí si se fijan en las opciones no nos aparece esto de las condiciones, ya para yo poder generar una condición de que tú vayas a alguna diferente parte del formulario. Las condiciones están únicamente en la parte de opciones y en la de opción múltiple y de lista desplegable. ¿Ya? Son los únicos tipos de preguntas que les van a permitir esto de poder jugar e ir a diferentes partes, ya para el usuario. Ahora, y aquí en esta pregunta, ¿de qué considero mejor de cada saga? Seleccioné la opción de cuadrícula de casillas de verificación y armé algo similar a lo que armé aquí arriba. Aquí seleccioné las filas y armé las columnas, con la diferencia de que esta opción me permite que yo pueda tener selecciones múltiples, etc. Y en las opciones puedo también permitir solo una respuesta por columna. Ya si es que yo no quiero que pongan la misma respuesta en la columna, no me imagino en qué caso, pero podemos condicionarlo también. ¿Ya? Vamos a cerrar aquí. Y el último tipo de pregunta que vamos a ver, vamos a ir ahí, es el de fecha y hora. ¿Ya? Este es más sencillo, vamos a ver un pequeño detallito nomás que se incorpora acá. En las fechas y las horas, yo si me voy aquí a un formulario donde tengo este tipo de preguntas, yo aquí puedo incorporar, por ejemplo, una fecha, cuál es mi fecha de nacimiento. Por ejemplo, puedo irme al... Vamos a ir... Porque estoy bien. Caí acá. Ahí. Vamos a abrir. Ahí. Aprovecho, esa es mi fecha de cumpleaños. Por si alguien quiere enviar un saludo o algo. No sé. Ahí, guárdalo. Ya. Ya. Entonces ahí puse mi fecha de nacimiento. Puedo poner, por ejemplo, una hora. También puedo crear este tipo de pregunta para una hora. Entonces, ahí puedo poner, por ejemplo, eso. Y ojo que automáticamente esto va a detectar si es que ingreso una hora no válida. Ya, si por ejemplo yo puse las 12 y pongo aquí 67, la hora no es válida, porque las 12:67 no existen. ¿Ya? En este caso, yo nací a las 12:00. ¿Ya? Y también voy a poder incorporar una pregunta en cuanto a duración. ¿Ya? Yo aquí puedo seleccionar, por ejemplo,
cuánto duró la sesión en la que participaste. Yo puedo poner, por ejemplo, 1 hora, 10 minutos y no sé, 0 segundos. Y aquí también, si es que, por ejemplo, yo pongo algo que no corresponda, como por ejemplo, no sé, 90 segundos, me dice que la duración no es válida, porque si son 90 segundos, ojo, eso ya tendría que poner aquí 11 minutos. 11 minutos, y ahí 30 segundos, ya que creo que hice el cálculo para que sí corresponda. Ya no puedo poner más allá de 60 segundos. Y yo puedo enviar este formulario con esta información. ¿Cómo se va a ver esto? En nuestro editable. Y nos vamos acá. Primero, en cuanto a las fechas, yo seleccioné sencillamente la última opción que aparece ahí de fecha, ¿ya? Y ahí yo puedo seleccionar una fecha particular. Ojo que aquí también en las opciones, para no tener que estar creando otra pregunta, yo también podría seleccionar aquí los 3 puntitos e incluir también una hora, ¿ya? Si yo selecciono y incluir una hora, dentro de mi misma pregunta se va a incorporar la fecha y también van a tener que poner una hora. Si es que yo no quiero, como en el caso de acá, que cree una pregunta aparte, yo puedo incorporarla dentro de la misma, ¿ya? Lo mismo en el caso de esta pregunta, que yo seleccioné hora, que está ahí. Si yo me voy a las opciones, también puedo incorporar la siguiente opción, que es una duración, ya que esa es la opción que está un poquito escondida. Yo podría aquí incorporar una respuesta con duración también. Y aquí abajito, yo seleccioné esta opción de duración, la que aparece aquí. Y aquí yo puedo seleccionar una duración particular, si es que quiero medir cuánto duró, por ejemplo, una capacitación y ver si el capacitador se pasa un poco, o si tuvo menos de lo que correspondía, yo también puedo consultarlo acá, ¿ya? Todo un poquito más simple. Ahí. Ahora, en cuanto a la recopilación de nuestros datos, por ejemplo, lo mismo de los formularios, vamos a ver a dónde va a parar toda esta información. Esta información, más allá del formulario, que podemos ver la respuesta en el formulario, podemos llevarlas a algún lugar para poder manejarlas, generar gráficos, análisis, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Para eso, los formularios trabajan de la mano con las hojas de cálculo de Google, ¿ya? Cuando nosotros creamos nuestro formulario y nos vamos a la opción de respuestas, que está directamente ahí, dentro de la edición de nuestro formulario, podemos seleccionar este icono que aparece aquí para poder crear una hoja de cálculo. Si yo selecciono esa opción, voy a poder crear una hoja de cálculo nueva que va a tener el mismo nombre del formulario que nosotros creamos, o podría incluso seleccionar una hoja de cálculo que yo ya tenga. Si es que, por ejemplo, yo tengo mi hoja de cálculo donde tengo mis datos de trabajadores, pero yo quiero incorporar una data adicional. Yo podría conectarlo a esa hoja de cálculo que yo ya tengo para que me la alimente el formulario, ¿ya? Y lleve información a esa hoja de cálculo de alguna forma particular, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve esta información? Vamos a ir aquí, a esto que está acá, y vamos a abrir aquí también el formulario. Ya, aquí yo tengo un formulario donde lo que pregunto es un correo electrónico, que lo puse como opcional, por ejemplo, un nivel de conocimiento computacional y la opción de subir un archivo. Ya, estas son las preguntas que aparecen aquí. Ahora, esta información, como yo seleccioné la opción de conectarle una hoja de cálculo, ¿cómo se ve en la hoja de cálculo? En la hoja de cálculo se ve de esta forma que está acá. El formulario, por defecto, y esto no lo podemos modificar, va a crear una marca temporal. Ya el formulario sí o sí siempre va a marcar una hora y la fecha en la cual el usuario, ya sea con nombre o con lo que hayamos seleccionado, lo llenó. Ya esta no podemos eliminarla. Las diferentes opciones que van a aparecer acá van a depender de las preguntas que nosotros pusimos. ¿Ya? Y aquí se fijan, aparece la dirección de correo, que lo puse como opcional, el nivel de conocimiento computacional, que estaba todo eso que está ahí, y el envío de este CV o documento que yo puse como opción para que se pudiera enviar en el formulario. Si se fijan, más allá de que se me creó en mi Google Drive esta carpeta donde fue a parar toda esta información, también en mi spreadsheet, en mi hoja de cálculo, se generó un vínculo directo a mi Google Drive donde está este archivo. Entonces no va a ser necesario que yo tenga que tener, por ejemplo, en una hoja de cálculo, crear una y crear el vínculo, crear el link a cada uno de los archivos, porque yo creo que quiero crearme una base de datos con estos formularios. Se crea automático. Ustedes automáticamente suben la información ahí y el vínculo al archivo que se haya subido lo van a tener directamente ahí. Así que su información queda súper ordenadita de forma automática. Ahora, con esta información que está acá, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer? Por ejemplo, aquí en la hoja 2, voy a poder generar un gráfico, que aquí genera un gráfico súper sencillo, llamando la información que había aquí en esta columna, en la columna C. Yo aquí genero un gráfico sencillo que va a ir cambiando a medida que se vaya llenando este formulario, ¿ya?
Y atención con algo que va a pasar acá, que este es un tip. Aquí harta atención si es que quieren generar un poquito de data un poquito más avanzada con los formularios. Porque los formularios tienen un problema cuando queremos generar algo como esto. Por ejemplo, una tablita que está acá. Que yo puedo decir, perfecto, yo quiero llamar la información que está aquí, en la columna C, y quiero generarme aquí una tablita con información y con nombres que yo voy a seleccionar. Y ahí aquí quiero armar fórmulas, etc. Si nosotros hacemos esto, vamos a tener un problema. ¿Ya? Si se fijan, las respuestas que yo tengo aquí en el formulario son, son 9 respuestas que yo tengo acá. Pero lo que está aquí no son todas las respuestas que están acá, a pesar de que yo lo que hice, si vemos ahí las fórmulas aquí arriba, las respuestas que están ahí yo puse para que me pusiera lo que está en la C2, en la C3, ahí si vemos las fórmulas ahí, pero no me siguió apareciendo la información. ¿Por qué? Y aquí atención por cómo funcionan los formularios. Cuando nosotros en un formulario lo conectamos a la hoja de cálculo, lo que hace el formulario, y no sé si pueden ver la camarita, cuando llega una respuesta dentro de mi formulario, lo que hace el formulario no es sumar una nueva fila, sino que corre el formulario completo y me ingresa una fila nueva. Y por cada respuesta va haciendo eso. Entonces, cuando yo quiero llamar información de mi formulario, y yo seleccioné esto, que sería lo lógico, lo que yo pensaría y diría, perfecto, voy a empezar a llamar información aquí de las respuestas de formulario, de esta hojita, para poder generar gráficos, tablas, etc. No me va a funcionar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo aquí respondo algo, por ejemplo, vamos a poner ahí 3, vamos a agregar el archivo, vamos a seleccionar y vamos a cargar un archivo cualquiera, que es el este. Abrir, cargar. Vamos a enviar. Correo. Vamos a poner un correo cualquiera ahí. Listo. Ahora yo estoy enviando esta respuesta, se va a cargar la información, yo envío la respuesta ahí. Y si se fijan, en mi formulario, aquí apareció esta respuesta de forma automática. Mi grafiquito, que estaba conectado a la hoja de respuesta, apareció la respuesta adicional de forma automática, todo perfecto. Pero aquí, en esta tabla que está acá, que yo iba a ocupar para generar datos, etcétera, no me aparece. Entonces, ¿cómo yo lo hago? ¿Ya? Y yo sé que esta es una limitante importante para los de ustedes que ya han trabajado con formularios. Aquí se detienen y aquí dicen, no, es que la data que recopila el formulario no me sirve, porque yo no tengo cómo conectarla a ninguna parte, no tengo cómo llamarla, entonces la verdad es que es lo mismo que si la anotara. La verdad es que me da un poco lo mismo. Hay un pequeño tip para hacer esto. Si se fijan, yo aquí al ladito, y este es un poquito avanzado, pero encuentro importante porque es súper importante para esto. Si se fijan, aquí yo me creé otra hoja, que está aquí, que se llama Import Range, ¿ya? Y aquí yo tengo la misma información que aparece aquí en el formulario. ¿Qué es lo que hice? Aquí arribita, con esa formulita que se llama Import Range, yo lo que hice fue, hay otras fórmulas también que lo pueden hacer, yo en esta hoja llamé toda la información que hubiera aquí. Ya yo dije, yo quiero crearme una hoja donde todo lo que aparece aquí que responde al formulario, me lo lleve para acá, ¿ya? Y de esta hoja que yo me creé, yo aquí armé la tabla. Y aquí si se fijan, la tabla sí me incorpora los datos y aquí sí se van sumando. Entonces, este es como un paso adicional que tendríamos que crear si es que queremos crear un análisis de data un poquito más profundo dentro de lo que recopilemos del formulario y se enfrentan a esto de que, oye, pucha, no me está trayendo la información del formulario y hice todo tal cual, pues llamé la información. Tienen que hacer este paso adicional, llevar la información de las respuestas del formulario a otra hoja, replicarla tal cual y de esa hoja de ahí trabajarla, de ahí llamarla y generar las tablas, la misma que yo había hecho ahí, y ahí trabajarla con fórmulas, como ustedes quieran. Ahí van a tener que hacer como ese paso adicional. Por este efecto que yo les decía, que el formulario cuando añade información aquí en la hoja de cálculo, no la va sumando, sino que va corriendo y creando una nueva fila automáticamente. Entonces llamarla directamente acá no funciona mucho, ¿ya? Ese tip es un poquito más avanzado para los de ustedes que ya están trabajando con formularios, que yo sé que es una traba, que uno normalmente llega ahí cuando quiere analizar las datas, ¿ya? Ahora, en cuanto a la interacción con otras herramientas, y aquí ya un poco más sencillo lo que vamos a ver, ojo, si encontraron muy avanzado lo anterior, no se preocupen, es algo como muy específico. En cuanto a nuestros formularios, ¿qué vamos a poder hacer con ellos más allá de lo que podemos hacer dentro del formulario? Los formularios los podemos insertar directamente en nuestro correo de Gmail, por ejemplo. Podemos insertarlos en Facebook o en Twitter directamente para que las personas respondan ahí sin tener que estar haciendo clic en vínculos ni ninguna cosa. Podemos incorporarlos en sitios de Google o incluso en alguna otra herramienta o plataforma mediante HTML. ¿Ya? Cuando nosotros seleccionamos la opción de enviar un formulario,
vamos a tener la opción de enviarlo por correo, aquí al ladito de seleccionar el vínculo para copiar el vínculo directamente para que se responda, sacar el HTML, o aquí también enviarlo a través de Facebook o Twitter para que esté embutido dentro de, por ejemplo, nuestra cuenta de Facebook de la empresa o nuestro Twitter de la empresa. ¿Ya? Cuando yo selecciono la opción de correo, yo puedo seleccionar esta opción que está acá para incluir el formulario dentro de un correo. ¿Qué es lo que va a pasar si yo selecciono esa opción? Que los usuarios que reciban el formulario lo van a ver en su correo de esta forma. No van a tener que abrir un vínculo, ellos directamente van a abrir el correo y van a poder responder directamente en el correo, sin tener que ir a un vínculo, abrir una nueva pestaña de navegador o algo así, directamente ahí. Y va a ser mucho más sencillo. En el caso de Facebook, cuando seleccionemos esa opción, o Facebook o Twitter, de incorporarlo dentro de estas plataformas, vamos a poder incorporarlo como una publicación. Si se fijan ahí me aparece como una publicación, como si estuviera subiendo una foto a mi Facebook, una publicación, una noticia. Y yo lo voy a poder incorporar y seleccionar también quiénes lo van a ver. Puedo seleccionar si es que lo comparto en mi muro, si es que lo comparto con algún amigo en particular en su línea de tiempo, con un grupo, en un evento, o compartirlo como un mensaje privado, ya directamente con un cierto grupo de personas particular. ¿Ya? Y también lo podemos hacer en el caso de Twitter. Y en el caso de los sitios, que eso lo vimos en el webinar anterior de sitios avanzados, yo también puedo incorporar los formularios dentro de un sitio. Si es que, por ejemplo, tengo un diferente set de preguntas, y tengo 3 formularios diferentes, y la verdad yo no quiero que los usuarios estén accediendo a diferentes vínculos, yo puedo crearme un sitio de Google de forma totalmente gratuita y sin ningún problema, insertar los 3 formularios ahí, y a los usuarios ponerle el vínculo a la página, y decirle ahí, aquí responde tus tres cuestionarios. Y ahí pueden acceder a los 3 formularios directamente en un sitio, sin acceder a vínculos, ninguna cosa. Directamente ellos acceden y responden los formularios ahí. O si es que tenemos alguna plataforma particular propia, podemos seleccionar la opción que aparece ahí, esa que está ahí, de copiar un HTML y poder insertarlo en alguna página o alguna otra plataforma que tengamos que, ojo, lo permita. Porque si tengamos quizá algún programa o alguna aplicación, quizá tenga algún tema con el HTML y no lo permita, eso va a depender de la plataforma. Pero tenemos la opción de hacerlo. En una página sencilla lo van a poder insertar sin ningún problema. ¿Ya? Y adicionalmente, en el caso de los formularios, y aquí atención, cuando nosotros nos vamos a esos 3 puntitos de nuestros formularios, tenemos la opción de complementos, y aquí ya vamos a ir terminando. Cuando yo selecciono la opción de complementos, no, disculpen, vamos a ir ahí. Nos va a llevar a esta página, que vamos a aumentar un poquito el zoom. Dentro de los complementos, ojo, aquí no voy a profundizar en cada uno de estos complementos porque son muchos. Si hay alguna opción que ustedes ven que el formulario quizá no haga, y usted dice, mira, que sabes, perfecto, todo lo que dijiste, Daniel, me parece súper bien de los formularios, pero resulta que hay algo que yo necesito que hagan los formularios que no se puede. Por ejemplo, no sé, yo voy a generar un cuestionario y necesito que tengan 10 minutos para contestarlo. Eso por defecto en formulario no se puede, ¿ya? Pero hay complementos que me permiten ponerle, por ejemplo, un tiempo al formulario y decir, perfecto, tú ahora tienes 10 minutos para responder. Y si se pasan los 10 minutos, te cierra el formulario y te expulsa. Ya nosotros podemos seleccionar eso. Hay hartos complementos que generan eso. Nosotros, por ejemplo, también ocupamos uno que es approvals. Este que está aquí, que es un complemento que permite incorporar sus formularios a un workflow o a un flujo de trabajo para, por ejemplo, generar una cadena de autorizaciones. Para que si, por ejemplo, alguien responde algo en un formulario, me genere una autorización, le genere una notificación a X personas, si es que esa persona lo autorizó, etcétera, y poder crear un flujo con formularios. ¿Ya? Eso también hay complementos que lo incorporan. Ahí la invitación, más allá de estos 2 ejemplos, es que ustedes exploren las diferentes opciones que hay acá, ¿ya? Ojo, muchas de las opciones que hay aquí también son pagadas y como no son propias de Google, son validadas por Google, pero no son propias, no podemos profundizar mucho en su capacitación. Pero hay herramientas muy potentes que les van a servir mucho y si bien hay versiones pagadas también, de hecho, por ejemplo, Form Approvals u otras, la verdad son pagadas de ciertos límites de uso. Por ejemplo, nosotros a veces la ocupamos 4 veces al mes, que está dentro del límite que lo ofrece gratuito y la verdad la podemos ocupar sin ningún problema. Pero ahí la exploración van a tener que irlo haciendo. La invitación es que, por ejemplo, si ustedes quieren hacerlo con formularios y ven que el formulario no lo puede hacer por defecto, vayan a buscar los complementos y escriban la palabra clave de lo que quieren hacer y busquen el complemento y vean si es que es lo que ustedes necesitan, ¿ya? Porque hay harto ahí que se puede hacer, ¿ya? Y ahora sí, ahí está, tenemos 7 minutitos extra. Eso sería lo que veríamos el día de hoy.
Ahí, sí, volvemos a la reunión. Dígame nomás. Ahí, Manuel, levantaste la manito. Cuéntame. Hola, Hola, hola. disculpa, hice una pregunta en el chat, no sé Ah, si... ya. Ahí la veo al tiro. La vemos aquí mismo. ¿Puedo cambiar el correo a donde llegan las respuestas del formulario? Por ejemplo, mi correo corporativo no es de Google. O sea, puedes cambiar el correo en el sentido de que si tienes, por ejemplo, genera una notificación, pero ¿a dónde va a ir a parar la información? Pero claro, no, porque tiene que ser de Google. Porque, por ejemplo, tú vamos a volver acá. Esa es una buena pregunta. Vamos a ir acá. Vamos a ir aquí. En la hoja de cálculo donde se extrae la información, cuando yo genero esta conexión con un formulario, si se fijan aquí arribita, aparece una opción nueva. En cualquier formulario que esté conectado a una hoja de cálculo, que esté recopilando respuestas, me genera esta opción que está acá de formulario. ¿Ya? Y aquí yo puedo ver, insertar el formulario, conectarlo, etc. Y, no, pero parece que es light. Aquí, abajito, en herramientas. En reglas de notificación, yo puedo seleccionar acá si es que, por ejemplo, este es un formulario que no creé yo, pero yo abrí este archivo. Yo puedo ir aquí a las reglas de notificación y aquí seleccionar que me notifique, por ejemplo, cuando un usuario envía un formulario. Eso es cuando alguien genera una respuesta. Aquí me generaría una notificación de alguien que respondió algo en el formulario. Y me llegaría un correo diciéndome, Daniel, alguien respondió el formulario que tú pediste que te notificara. ¿Ya? Pero ojo, yo sí necesito una cuenta de Google acá. Porque para poder generarme esta notificación tengo que poder abrir esta hoja de cálculo con una aplicación de Google. O sea, necesito una cuenta, aunque sea un Gmail, pero necesito poder abrirlo con una cuenta de Google para poder generar esta notificación. ¿Ya? Ojo que, de todas formas, y yendo un poquito más allá, por ejemplo, en el caso de descargas de archivos, el archivo que nosotros descarguemos, independiente de qué personas colaboren en el formulario, etcétera, va a ir siempre al creador del formulario, ¿ya? Al drive del creador. ¿Ya? Eso sí va a ser impajaritable. ¿Ya? Ok. Vale, gracias. Ya, ahí, ahí Priscila está consultando. Sí, esta presentación ahí después, ¿cómo que se llama? Adolfo les va a compartir el video con esta sesión. Ahí, Francisco, tienes la manito levantada. Después, Daniel. Dime, Francisco. ¿Sí? ¿No? Tiene el micrófono muteado, Francisco. Perdón, estaba Ahí, hablando. Ahí ya. sí. Tengo un caso con el Excel que recibe la información de un formulario donde debí ingresar cerca de 25 registros, pero lo ingresé de manera directa en el Excel, no pasando a través del formulario. Y hoy día cada registro nuevo me tira hacia abajo los registros. No se salta, por ejemplo, los 25 registros ingresados manuales, sino que se me vino mucho a la cabeza cuando dijiste que cada formulario ingresado lo que hacía era eh, desplazar los registros uno hacia abajo. Entonces, ¿puede Exacto. ser ese el motivo que en rigor no considera Exactamente. lo anterior? Lo que tendrías que hacer, si es que lo que tú quieres hacer es eso, es en este mismo formulario que tenemos acá. Claro, lo que tú hiciste fue en esta hoja, en la respuesta del formulario, tú ingresaste información acá. Claro, Si lo haces aquí, tal como te pasó, te va a quedar la escoba. ¿Ya? El ideal es que si tú no manejes la información que está acá, la información que es de la respuesta del formulario, el ideal es que esta tú la dejes aquí tal cual, ni la toques. Si lo que perfecto. quieres hacer es ingresar información y tener esta opción de ingresar información manual, ahí lo que te recomiendo es que llames la información de acá a otra hoja. Y en esta hoja, aquí sí tú edites, ingresas información manual, etc. Y aquí tú la vayas incorporando, ¿ya? Pero lo hagas en otra hoja aparte. Porque por así Ok. decirlo, el formulario, por decirlo de una forma bien burda, cada vez que llega una respuesta, por así decirlo, parte todo de nuevo. Entonces, Claro. si tú ingresas data, efectivamente te va a pasar lo que te pasó. Te va a dejar un poquito la crema. Vale, gracias. Ya, ahora sí, Daniel, ahí tú tenías una consulta. Sí, hola, buenas tardes. Tenía un par de consultas para la parte de validación, Sí, dime. porque tú pusiste que podía validar que no ingresaba la palabra sexo, pero si tú, ¿cómo puedes poner varias palabras que no quieres que ingrese? Las tienes que poner separadas. Ya ¿Con, tienes que poner las con diferentes coma palabras o para con que separada de un las espacio? separen. No. Yo las he puesto separadas con espacio. Ya. Y ahí me genera el validador. Y la segunda es cómo puede agregar una validación de estas, como validar el root, por ejemplo. Ya, eso, ojo, ahí lo preguntan harto. Ahí sí, más allá de yo poner únicamente una condición para que ingresen número,
Y ahí si, por ejemplo, ponerle el típico si es raya K, reemplázalo por un 0, que es algo que encontramos muy regularmente, no tengo cómo limitar el formato de root. ¿Por Ignoro alguna si hay- expresión regular? Claro, ignoro si hay algún complemento que lo permita, pero cuando tú seleccionas ahí el validador, lo único que te permite es seleccionar si es número o no, y nada más. No es como que tú puedas poner un validador de que, claro, tengo una estructura de un punto, 3 números, punto, 3 números, Claro, un como el guión y otro mail, el carácter. root, varias cosas que uno quiere Claro, más o menos validar. no lo permite. Cuando tú seleccionas la opción de correo, por ejemplo, sí te valida una estructura de correo. Ya. Necesita que tengas un nombre, una arroba y un dominio punto algo. Sí te lo valida y no puedes ingresar algo que no tenga ese formato. Pero en el caso de root, efectivamente, algo que consultan mucho. Hasta ahora, al menos en complemento, igual he buscado un poquito, no he encontrado ninguno que lo haga. Quizá haya que buscar un poco más, pero hasta ahora creo que no hay ya para un validador de root. ¿Sí? Ahí, Ya, muchas Francisco, gracias. sí, dime. Solo comentar una experiencia que es la que al menos he generado yo con el tema de los root, es separar lo que es la mantisa del dígito verificador. Entonces los pido por separado y ahí evito o que pongan puntos o que pongan guiones. Dejo la condición de que la mantisa no tenga puntos, por ejemplo, que solo ingresen los números y con un máximo de caracteres, que en este Ah, caso, claro. asociándolo a lo que vamos hoy día, 26, 27 millones. Y al ingresar el dígito verificador por separado, me lo entrega en columnas distintas, y si lo quiero junto, después lo que hago es concatenar y le pongo el guión intermedio solamente. Pero es una Ah, manera bastante sencilla de segmentar ambos datos y trabajarlo cada uno por separado. mira, gracias, Francisco. No se me había ocurrido la verdad. Así, bien, gracias, me ganaste ahí. Me diste una respuesta más potente que la mía, Francisco. Gracias. Vale. Buena, muy buena. Ya. Bueno, eso sería entonces, pues chicos, al final nos pasamos igual un poquito, o sea, estamos justo en las 12. Yo quería que tuvieran un tiempito libre antes. ¿Ya? Bueno, pues chicos, eso sería entonces, este video se los va a compartir también a Adolfo para que ustedes lo puedan compartir o verlo también posteriormente. Muchas gracias por su participación, por su tiempo, y nos veríamos en algún otro webinar que los esperaría ansioso, ¿ya? Muchas Pues chicos, muchas gracias, que tengan un lindo día y un rico almuerzo los que vayan a almorzar ahora, ¿ya? Chao, Muchas gracias. a ti. Chao chicos, que estén muy Gracias. Chao, bien. chao. Chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Bye bye. Chao. Tú eres un muy buen